Queridas amigas y amigos, qué gusto volver a encontrarnos después de una semana ausentes. Yo sé que algunos nos contactaron preguntándonos que qué había pasado. Pues nada, no pasó nada, se nos acabó la semana y no grabamos, es lo que hay. Esta semana estamos muy contentos porque nos acompaña un invitado muy especial. Y pues nada, ¿qué tal si empezamos, Luis? ¿Nos ayudas a conocer un poco más a nuestro invitado de hoy? Claro, muy buenas, ¿cómo están todos amigos? El día de hoy nos acompaña Francisco Blanco. Así como Jenner la aplica, yo también se lo voy a aplicar. No sé si Francisco, en vez de yo hablar de ti, ¿por qué no nos dices tú un poquito brevemente eh, algo de ti para presentarte a la audiencia? Gracias, con gusto. Mi nombre es Francisco, mi apellido Blanco, y estoy contento de la invitación que me hicieron. Y pues un poco sobre mí, pues trabajo en el sector de la salud, por profesión, administrador, consultor de negocios, durante algún tiempo también catedrático, por ahí he andado en algunos pasos académicos, generando contenido también para la academia. Y pues adventista también, digamos, de nacimiento, aunque técnicamente pues yo tengo memoria desde los 4 o 5 años que me llevaban por ahí a la iglesia. Eh, y pues bueno, comparto la cosmovisión cristiana por si hay alguien que no es de la iglesia que nos está escuchando. Eh, y pues eso es de forma general quién soy, ¿no? Ya se irá dando tal vez la oportunidad de conocernos más. Muy bien, Francisco. ¿Qué les parece si iniciamos con los comentarios de esta lección? Esta semana la lección se titula El Señor oye y salva y tiene como versículo clave el Salmos 34:17 que nos dice, claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Yo para esta lección me tomé la libertad de darles algunos datos. Les voy a decir que la enfermedad actual, muy aparte de que el infarto es la causa número 1 de muerte, hay una gran pandemia relacionada con la soledad y el aislamiento social. Hay muchas personas que se sienten solas en este mundo. Hay muchas personas jóvenes, especialmente, que se sienten solas. Por ahí encontré un artículo de la CDC que dice que hasta un tercio de los mayores de 45 años se sienten solos. Los adultos mayores a veces están en mayor riesgo, pero eso también se extiende a los jóvenes. Actualmente hay muchos jóvenes que se sienten solos y pues aunque recurren a redes sociales, tienes 200 amigos en Facebook, parece que la conexión que hay entre esos amigos no es la ideal. ¿Y a qué contribuye la soledad? Bueno, este estudio o este artículo que vi aquí en la CDC dice que la soledad es un riesgo para la salud, que las personas que se sienten solas pueden morir antes, prematuramente, que hay un riesgo de demencia, hay riesgos de enfermedades, se asocia a depresión, ansiedad. ¿Por qué les digo esto? En la lección de esta semana se nos habla de un Dios que, a diferencia de la semana pasada, donde lo vimos como rey, como soberano, como juez, un todopoderoso, en esta semana se acerca a nosotros. Se acerca a nosotros y de una forma más íntima. Y vemos cómo los salmistas clamaban y buscaban a Dios y depositaban toda su confianza en Él. Por eso es que debemos de tener muy en cuenta este tema. ¿Qué es lo que pasa con las personas en la actualidad? ¿Por qué se sienten solos? ¿Por qué se sienten aislados? ¿Cómo podemos llegar a tener esa confianza en Dios como los salmistas la tenían y que abogaban y clamaban a Él y que de verdad sentían su presencia? Y entonces ahí es donde nos lleva el estudio de esta lección. Francisco, ¿cómo podríamos ver, cómo podríamos tener esa seguridad
de que existe algo que nos cuida, que no estamos solos, que hay algo más allá en lo cual puedes confiar y que está contigo. O sea, ¿cómo desciframos esa idea? Fue lo que te llamó la atención de estos salmos de esta semana que nos llevaron a explorar este mensaje. Y gracias. Seguramente el hecho de reflexionar en cuestiones tan loables como la ocupación del prójimo, como este flagelo que es la soledad, siento yo que reivindica mucho el estatus moral de la Biblia como la palabra de Dios. Es decir, podría llegarse a pensar que en algunos contextos la Biblia es irrelevante, sin embargo, creo yo que abordando este tema de la soledad y que vemos cómo los salmos hablan a las personas que están en soledad, pues para mí es una forma con la cual se reivindica la autoridad de la Biblia. Y bueno, esto me lleva a recordar un poco, estaba leyendo, no recuerdo quién es la autora en realidad de la lección, pero sí recuerdo que es mujer y pues la verdad he disfrutado de la sensibilidad con la cual describe y desarrolla los temas, cómo los expande, cómo los relaciona con la vida íntima de los seres humanos, no solamente la antigüedad, sino también con la vida actual, ¿no? Entonces, ¿qué nos presenta el Salmo? Nos presenta una especie de reflejo de las emociones de los seres humanos. Es decir, si alguien me dijera qué son los salmos, para mí los salmos es el reflejo de las emociones de los seres humanos y para mí es uno de los motivos más fuertes por los cuales puedo asegurar que los seres humanos intrínsecamente nos sentimos relacionados con los salmos. Se expresa enojo, se expresa desesperación, se expresa temor, pero también se expresa alegría, se experimenta o se expresa gozo, regocijo, y para mí ahí está en gran medida pues la autoridad de los salmos, ¿no? Y la utilidad de los salmos que le hablan a aquellas personas, como tú decías, Doc, que están en soledad, pero no solamente en soledad, sino que pueden identificarse de alguna forma con algún estado de ánimo positivo o negativo, ¿no? Entonces, por ahí inicio y pues bueno, pongo a relieve también el hecho de que en los salmos se presenta también a Dios como soberano. Y yo creo que ahí se van a deslindar más ideas, ¿no? Fíjate que esta semana, pensando un poco en temas alrededor de lo que la lección toca esta semana, me empezó a me empezó a llamar la atención un poco el approach que utiliza la autora, ¿no? Este, y me llamó mucho la atención, la autora organiza los salmos de tal manera que construye argumentos hacia un Dios que nos oye, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que se muestra como nuestro protector, ¿no? Un Dios que se muestra como nuestro defensor, no solo nuestro protector como para refugiarnos, sino también que nos defiende. Ni lo contesto aquí viendo los apuntes. 1, 2, 3, 4, 5 propiedades de Dios a través de los salmos, ¿no? Pero todas estas propiedades, me gustaría saber qué opinan ustedes, pero yo propongo que todas estas propiedades tienen un hilo conductor en común. Uno de los hilos conductores es que requieren la proactividad de la divinidad. Dios escucha, Dios le interesa o tiene interés en sus hijos. Dios, nuestro refugio, Dios nuestro protector, Dios nuestro liberador. Y parece que es esta proactividad de parte de la divinidad. Y pues sí, no es que esté en contra de eso, pero me hace un poco de ruido de nuestro lado humano, ¿qué queda hacer? Y a veces parece que construyendo en lo que Luis decía al inicio, esta pandemia de soledad en la que vivimos ahora en el mundo desarrollado,
pareciera que entre líneas, entonces lo que hay que hacer es esperar a que Dios venga y sea proactivo hacia nuestra situación pandémica, ¿no? De soledad. Y eso me deja un sabor un tanto agridulce, porque entonces si la divinidad elige no venir, pues ya me quedo enfermo, ¿no? Y en una de esas, capaz, ya tomándolo muy en lo personal, pues en una de esas me gusta mi, mi estatus pasivo, y pues le reclamo a Dios, oye Dios, pues ¿cuándo me vas a escuchar? ¿Cuándo me vas a proteger? ¿Cuándo me vas a liberar? No sé, me sentí un poquito así esta semana, en lo general, ¿no? Capaz, si estoy siendo víctima de mi contexto, este, pero sí encuentro a 5 propiedades de Dios a través de estos salmos que concuerdo mucho con Francisco, me parecen expresiones artísticas, poéticas, sumamente interesantes, muy humanas, muy bellas, pero es un Dios, es una figura de un Dios que parece ser que es él el que le toca hacer las cosas, ¿no? Y a mí me toca simplemente, pues, como decían a veces, una vez un chiste escuché, siéntate papito que los grandes vamos a chambear, ¿no? Entonces nos toca sentarnos, ¿no? Y no estoy seguro que va por ahí, porque me parece que eso es uno de los componentes que nos tienen en esta pandemia de soledad, para empezar, ¿no? Y podría ser que como cristianos viviendo en el 2023, en un descuido no intencional capaz, estemos abonando a esta pandemia de soledad, esperando a ser rescatados cuando capaz haya cosas que tengamos que ponernos a hacer nosotros también, ¿no? No sé cómo lo vieron, ¿no? O cómo lo ven. Me agrada esa parte donde dices cosas que tengamos que hacer, porque concuerdo mucho, como dice Francisco, ¿no? Que los salmos es un reflejo de las emociones de los seres humanos, pero también podemos ver que puede ser una invitación también al reflejo de lo que Dios hace, ¿no? Tú acabas de mencionar, Jenner, ¿no? Un Dios que escucha, un Dios que se preocupa, un Dios que es un refugio. Una invitación a poder ser proactivos en eso, poder escuchar también, poder escuchar, así como lo describe, ¿no? De un Dios que escucha, pues ver a la persona que está al lado mío y ser una persona que puede escuchar a esa persona. Ser personas que nos preocupemos por esas personas también. Una invitación a la acción de lo que Dios hace a través de estos salmos como un ejemplo en su aspecto de ayudar a las personas también, ¿no? Como un defensor ante las injusticias, ¿no? Y dice un libertador de emociones. Muchas veces lo que la persona a veces necesita, pues es hablar, descargar sus emociones y simplemente se ocupa de un oído, ¿no? Entonces, creo que pudiese ser también una invitación a ser proactivos en esto, ¿no? Fíjate que me quedo pensando en el concepto de proactividad de Dios. Digo, al final del día, la Biblia refleja esto a través de la historia, que siempre ha habido como que ese esfuerzo de la deidad por acercarse a su creación. El esfuerzo del creador por acercarse a la criatura, ¿no? Lo vimos en la historia en el relato del Génesis, lo vimos también en el relato de las historias bíblicas tan conocidas en el diluvio, en el Antiguo Testamento, pues allí en el santuario itinerante. Entonces, vemos siempre un Dios ocupado, ¿verdad?, de acercarse a su criatura. Ahora, por otro lado, está el tema, no sé por qué, quiero pensar primeramente en el tema del libre albedrío y partiendo de la idea o de la concepción del libre albedrío, subyacen al menos tres cosas que hablarían para mí de esta respuesta de seres humanos hacia su creador. El primero es la fe, el segundo es la oración y el tercero se los debo porque se me olvidó, pero ahorita lo estaba pensando. Pero al menos la fe y la oración, pues es como que eh, nace esa respuesta de los seres humanos. Bueno, creo que tendría que decir obediencia, ¿no? No una obediencia necesariamente servil, sino
lo que creemos que es la obediencia que nace también de la fe, ¿no? Ahí estaría la respuesta de los seres humanos, pero está muy vinculada con el libre albedrío. Y también por esa razón veo que se menciona que Dios escucha al justo. Entonces, en primera instancia, podríamos pensar, híjole, suena como que a los injustos no los escucha, y si es un Dios de amor, ¿por qué no los escucha? Pues bueno, un poquito también dentro de ese marco está mi comentario que quiere iniciar en el libre albedrío, ¿no? No sé qué opinen. Sí, me parece que yo estoy de acuerdo en el tema del libre albedrío. Me parece que concuerdo en un Dios que está dispuesto a escuchar y la idea de un Dios que está dispuesto a escuchar, la idea de una divinidad que es proactiva hacia sus criaturas. Pero me parece que hay algo muy interesante en esa disposición a un Dios que oye. ¿Qué va a oír un Dios si no hay una criatura que está dispuesta a hablar, ¿no? Para que Dios pueda cumplir esto, bueno, usando un ejemplo de estos 5 atributos que en la semana la autora presenta, ninguno de estos 5 atributos se concretan en la divinidad a menos que nosotros estemos dispuestos a dar el paso hacia adelante para iniciar eso. Bueno, no para iniciar, sino para consolidar eso, ¿no? O sea, Dios no puede escuchar lo que no se habla, por decirlo de una forma, o los que no se comunican, ¿no? Entonces, está implícita ahí un esfuerzo comunicativo de parte nuestra. Dios no puede preocuparse por lo que, por la idea de un Dios que se preocupa no funciona cuando no hay necesidad, no que se preocupa, que provee o que cuida, no hay necesidad de la idea de una divinidad que cuida cuando no se construye por esa realidad, ¿no? O sea, para que sucedan esos 5 atributos divinos, me parece que tiene que haber una chispa en la creación o en los seres humanos para conectarse con esos atributos, ¿no? Y eso me parece que de inicio puede ser muy, muy sanador, ¿sí? Si yo elijo, existe un Dios que está dispuesto a escucharme, pero no me puede escuchar si yo no me comunico, ¿no? No hace falta nada más que hablarle. Ahorita me comentaba Francisco, no, Dios escucha al justo. Y se me ocurrió, no, estoy pensando en voz alta aquí nada más. Bueno, ¿quién es el justo? Yo nací en la iglesia organizada, ¿no? Y entre líneas el justo, desde la iglesia organizada, lo que yo aprendí es, pues, el que hace bien las cosas, el que hace el checkbox, el que marca el checkbox, ¿no? Pero ¿qué si el justo es aquel que se atreve a hablarle a la divinidad? Aquel que se atreve a conectar esa vía de comunicación para el Dios que escucha. Y en ese proceso, Dios nos mira con gente justa, ¿no? O aquel que se atreve a permitir que la idea de Dios lo proteja. Y en ese proceso, construimos justicia, ¿no? Me parece que es muy interesante así. Y requiere que nos pongamos a chambear, ¿no? En el sentido de que tenemos que renunciar a nuestro egoísmo o renunciar a nuestra idea a nuestra, bueno, capaz como hombre heterosexual, millennial, hijo de machitos mexicanos o heredero del machismo mexicano, perdón, no me viene muy fácil el pensar esto de capaz hay un Dios que está dispuesto a cuidar de mí, pero yo tengo que aceptar que necesito que alguien cuide de mí. Ah, espérate, pues ¿por qué? Un ¿Por qué? trabajo personal, ¿no? El de reconocer la necesidad. Es algo que a veces nos cuesta mucho porque Sí. creemos que podemos valernos de nosotros mismos, como decía un versículo la semana pasada, ¿no? Especialmente los que
las que vivimos, quienes vivimos una realidad de gente educada, permítanme decirlo capaz medio ligeramente, una realidad clase mediera, que ya es privilegio en este México. Es, Esta idea de que de que tienes que aceptar que necesitas el cuidado de alguien es contraintuitiva, es contraintuitiva. Perdón, Luis, te interrumpí. No, no, no. Digo, por eso mismo era más difícil para aquellos que tienen todo, que no les falta nada, que han creado un mundo de privilegio, que es más difícil reconocer la necesidad que existe de Dios, de confiar en algo más, sino que confían en lo que pueden hacer, en lo que ven. Entonces, qué difícil es confiar en algo que no ves, en algo que solo te han contado. Requiere de un trabajo personal importante, ¿no? De un libre albedrío, de una decisión. Y yo les voy a complicar más el asunto. Qué difícil es confiar en la adversidad, como decía una parte de la lección, donde estás en dificultades, estás sufriendo y te preguntas si en realidad existe Dios. O sea, imagínate que estás en la franja de Gaza en este momento, ¿no? Sufriendo de la guerra y te preguntas en ese sitio, pues, ¿dónde está Dios? En ese momento, ¿cómo logras tomar una decisión de confiar en algo, ¿no? Esa es la complicación que quería lanzarles, ¿no? En esa adversidad, de hecho, una de las preguntas del día martes, ¿no? Pero fíjate, Luis, que en esos momentos de adversidad o en esos momentos, vamos a llamarlo así, tormentosos, es la oportunidad reflexiva, de reflexión. O sea, difícilmente cuando todo va viento en popa, pues te pones a pensar de que, ay, híjole, ¿qué estaré haciendo bien para que me vaya bien en todo, no? Entonces, esos momentos tormentosos pueden ser también esa oportunidad de poder realmente analizar acerca de mis creencias o de ese, el Dios que se han hablado o el Dios que me han enseñado, ¿no? Esos momentos realmente son puntos de reflexión como punto de partida, ¿no? O así lo alcanzo a ver. Fíjate que yo comparto esa idea, Ronald. Eh, bueno, el planteamiento como lo pones, Doc, pues sí nos puede poner un poquito entre duda, ¿no? El hecho de que cómo le vendes la idea o cómo convences a alguien de que existe un Dios amoroso cuando su contexto o su realidad no tiene nada cerca de lo amoroso. Pero también los seres humanos hasta cierto punto bajamos un poquito la guardia y aceptamos un poquito el terreno espiritual cuando estamos en necesidad o cuando nuestro carácter y nuestra vida es sometida a cosas complicadas. En este caso, pues, cito la franja de Gaza, ¿no? Entonces, yo creo también que pues la adversidad puede ser también un canal. Yo conozco muchas personas que han aceptado a Dios en la adversidad, pero es curioso porque también conozco a muchos que se han alejado de Dios en la adversidad. Es un tema también, creo yo, de diálogo. Y de decisión, ¿no? O sea, de decisión en ese momento, o sea, porque, digo, tengo una paciente que en todas sus consultas venía de control ginecológico súper bien y platicaba, ¿no? Le dieron una plaza como maestro, etcétera, etcétera, todo viento en popa. Y luego llegó su primer embarazo, pues no se dio, porque fue ahí un anembriónico, ¿no? No se desarrolló el embrión. Y ahí viene el primer encontronazo emocional. Pero bueno, en un siguiente intento, lo mismo. Ahora un huevo muerto retenido. Y en esos momentos, pues entonces ella decide entonces hablar acerca, como tú comentas, ¿no? Como el aspecto espiritual, ¿no? Pero en los demás momentos, pues no, o sea, estaba muy contenta, ¿no? Hablando, pues, de las cosas buenas, ¿no? Que la vida le estaba otorgando. Y ahí es donde comento, ¿no? Que esos son momentos donde, pues, se toma esa decisión, ¿no? De ver en quién creo o de, como decía Jenner, ¿no? En esa necesidad de decir si hay un Dios que escucha, ¿no? O Claro. alcanzo a verlo de esa forma, ¿no? Fíjate
¿qué si como seres humanos necesitamos del sufrimiento para poder crecer o para poder reconstruirnos, ¿no? ¿Qué si es así? No sé si siempre ha sido así, eh, pero aquí y ahora, ¿qué si el sufrimiento es una de las herramientas que se utilizan para que nosotros podamos crecer? Y que si Dios, entendiendo esta realidad, ah, tiene un kit de acompañamiento, por decirlo de una forma, para estas cosas, ¿no? Hay una frase por ahí que escuché esta semana también que dice, no puede haber crecimiento sin que el huevo no se quiebre, ¿no? Es imposible crecer sin romper el huevo. Debe haber crisis, debe haber caos. De la crisis y el caos y el sufrimiento salen las oportunidades de emancipación y de reconstrucción, ¿no? Y que entonces, si estas crisis que nos pegan a todos como seres humanos, a todos, se llevan la idea de Dios, capaz, habría que repensar, ¿no? Bueno, si a mí me pasara, tendría yo que repensar mi idea de Dios, porque posiblemente no aguantó la ruptura de ese huevo. Y permitirme la oportunidad de replantear la existencia de la divinidad de una manera diferente, ¿no? O una manera que ahora este huevo que se ha roto, me permita ver áreas de oportunidad. No sé, se me vino a la mente ahorita eso, que si como humanos estamos, no sé si destinados, pero aquí y ahora estamos, las oportunidades de crecimiento más importantes son aquellas que se dan en el momento que se rompe el huevo, ¿no? Y si eso es así, no puede ser o no hace sentido, no encuentro el argumento que haría que yo renuncie a la idea de Dios en el momento que se rompe mi huevo, a menos que mi idea de Dios no sea lo suficientemente robusta o grande, no sea más grande que ese huevo, ¿no? Hablando simbólicamente. ¿Me doy a entender con eso? Oye, Sí. es que ya nos está pegando la noche bien duro. No, mira, hablando precisamente por aterrizando ya la idea, es que los salmos o los salmistas, ¿no? Expresan en estos capítulos precisamente esto que estamos hablando, ¿no? Cómo ellos encontraron la confianza en Dios y cómo es que lo hicieron viendo lo que Dios había hecho por ellos y por otros antes, ¿no? En el pasado. Entonces tú lees los salmos y entonces y ves como hay muchas historias que son metáforas, ¿no? Pero muchas historias que te dicen así como pasó con ellos y así como hizo con ellos, así también haz conmigo. Entonces una forma en la que esto nos puede ayudar en el aquí y en el ahora es pues ver cómo Dios ha ayudado a su pueblo en el pasado a través de lo que expresan los salmistas, ¿no? Y yo creo que esa es una de las principales ideas que nos quiere llevar la autora, en que cuando tú lees estos capítulos, cuando lees estas palabras, no solamente lo leas superficialmente, sino que lo hagas tratando de entender en cómo Dios ayudó a esas personas, porque si tú entiendes eso, tal vez vas a lograr confiar más en Él, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que la confianza es un tema de decisión. Entonces, ¿cómo tú decides hacer algo o no? ¿Qué es lo que te guía a decidir? Y les voy a poner un ejemplo que se me ocurrió hace rato. Tú, por ejemplo, estás buscando un producto en internet. ¿Y qué te hace decidir comprarlo, no? Tal vez un hotel, tal vez, no sé, una lavadora, no sé, cualquier producto. Y ahora está muy de moda los reviews, ¿no? Aterrizándolo los millennials, ¿no? Entonces todo el mundo ve los reviews y a ver, ¿y él qué dijo de ese aparato?
ya lo ha usado, ¿no? Y entonces te aparece ahí el review. Incluso hay gente que yo llevo usándolo un año y me ha servido muy bien y mira, aquí está, sigue funcionando perfecto, ¿no? Y entonces eso te ayuda a ti a decidir y a tener un poquito más de confianza en tomar la decisión de obtener ese producto que te interesa. Entonces, yo lo veo eso como algo muy parecido a lo que hacen, a como debemos de ver los salmos. Pues ellos experimentaron la presencia de Dios, experimentaron la salvación, la esperanza en la adversidad que tuvieron, y lo escribieron y lo expresaron. Y nos lo están diciendo a nosotros ahora. Nos están dando reviews de Dios. Y entonces tú ahora puedes leer eso y tomar la decisión de confiar. Entonces yo creo que eh, al día de hoy, ¿cómo podemos en la adversidad encontrar refugio, encontrar confianza? Pues es un poco, primero reconociendo la necesidad, después leyendo lo que ha pasado con otros en los salmos, cómo Dios los ayudó, y por último tomando una decisión personal con el libre albedrío que Dios nos ha dado a, para confiar en Él y tener fe. Ese podría ser un poco del resumen que puedo darles. Bueno, quería comentar, a mí me gusta, me ha gustado el análisis de los salmos porque parte de un marco, híjole, bien ontológico que hace refundarnos muchos sistemas de pensamiento. Bueno, al inicio Jenner mencionaba que se planteaban de inicio muchas preguntas trascendentales del ser humano, pero pues bueno, la Biblia, tiende a hacer eso, ¿no? La Biblia nos dice, nos habla de propósito de vida, la Biblia nos habla de por qué estamos, la Biblia nos habla de hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es lo que me gusta, cómo lo cataliza los salmos, o sea, en salmos se refleja. Y hace un momento me mencionabas, Doc, que pues al final del día este tema se vuelve una decisión personal, ¿no? Y yo lo que quiero comentar, y también hablando un poco sobre la compra de productos y el tema comercial, ¿no? Que también me gusta ese tema. En una ocasión le decía a una persona, mira, bueno, es bien sencillo, el asunto con Dios y con el libre albedrío es o implica elegir, y cuando uno elige, está prefiriendo, y cuando tú prefieres, de antemano discriminas. Es decir, decidir implica preferir, y cuando yo prefiero algo, en automático, aunque no lo quiera, tengo que discriminar. ¿A qué voy con este comentario? Pues yo voy con el tema de que, bueno, yo prefiero los asuntos espirituales, pero para yo haber preferido, yo necesito haber tenido una experiencia valiosa y relevante, muy cercana con la deidad, en la oración, encontrarlo en la Biblia. Perdón que me distraigo un poco porque sigo escuchando el eco, escucho mi voz doblemente. Pero cuando yo prefiero algo, lo hago porque estoy seguro de que ha sido lo bueno, y que lo hago también pensando en que tiene cierto valor para mí. He construido una narrativa en mi vida respecto a eso, he construido ciertas certezas respecto a eso, y también yo descarto porque la otra opción no me era opción ya más. Es decir, ¿qué descarto? Bueno, descarto el ateísmo, el hecho de no creer en Dios. ¿Qué otra cosa puedo descartar? Pues descarto, pues tal vez el individualismo, ¿verdad? Descarto también la autosuficiencia, y en ese sentido se empieza a construir una razón por la cual yo estoy eligiendo algo. No sé si me alcanzo a expresar la idea central, pero mi idea central es esa. Al momento de que nosotros preferimos, automáticamente descartamos. Y ahí está para mí mucha de la sabiduría que hablan de los salmos, que nos lleva a decidir por esta parte de Dios. Y ya para cerrar mi comentario,
otra de las cosas que yo quiero destacar es cómo es Dios en su misericordia y en su bondad, que nos habla con tanta metáfora. Ahorita mencionabas, Doc, que pues los salmos se construyen con metáforas. A mí me encanta la manera pedagógica y la riqueza pedagógica que maneja Dios dentro de los salmos, y lo hace no con otro sentido, sino con el simple hecho de querer buscar encajar en el pensamiento de los seres humanos, ¿no? Entonces, Dios para mí es un experto en atinar exactamente a las cosas que realmente nos importan y descubrir o quitarnos el velo de personalidad y ver el verdadero, en mi caso, Francisco Blanco, y entregarme un mensaje personalizado, ¿no? Ya que hablamos del mundo millennial, entregarme potencialmente un mensaje personalizado, pues que sea un bálsamo para mi corazón, ¿no? Por ahí van mis comentarios. Yo solamente para cerrar quisiera agregar o subrayar, am, esta semana me parece que es una semana que ofrece una oportunidad muy importante y muy interesante, atractiva, a precisamente a aportar a la respuesta que hacía Luis para abrir el podcast, ¿no? ¿Qué hacemos o qué hacer con esta pandemia de soledad? Ah, ¿Qué hacer con eso? En verdad, no podría yo estar más de acuerdo con esa pregunta que nos planteó Luis al inicio. Creo que todos lo vemos, ¿no? En los pacientes que se atienden, con las personas con que interactuamos, con los alumnos con que interactuamos. ¿Qué hacer con esta pandemia de soledad? Yo quisiera resumir. Mm, tenemos que ser atrevidos y capaz hasta muy valientes para remar en contracorriente de la manera como estamos construidos y a extender la mano a la idea de un Dios que nos quiere escuchar, pero que no va a hacer la chamba por nosotros. Él está ahí para acompañarnos y no se va a ir, pero tenemos que atrevernos a hablar. Tenemos que atrevernos a ponernos vulnerables ante la divinidad. Y eso no es fácil, es complejo, es difícil, es desafiante, porque nos deshace. No hay cómo protegerse en el momento que uno es vulnerable. No se puede. Es intrínsecamente excluyente ese concepto, ¿no? Del protegerse cuando uno es vulnerable. Pero esta semana nos caminó por la idea de un Dios que, si nos permitimos ser vulnerables ante Él, nos va a proteger, nos va a escuchar, nos va a proteger, nos va a proteger, nos va a defender cuando estamos vulnerables. Y se me olvidaron las otras. Se va a preocupar por lo que le digamos, ¿no? Y nos va a liberar también. El paquete completo. Pero para acceder al paquete tenemos que ponernos vulnerables ante Dios. Y eso Dios no lo va a hacer por nosotros. Nos toca hacer a nosotros valientes. Nos toca romper el huevo, literalmente romper el huevo a través de ponernos vulnerables. Y a mí me pareció muy, esto es sublime. Un Dios que, sabiéndonos vulnerable, no nos aplasta, pudiéndonos aplastar sin ningún problema. Nos escucha, nos protege, nos ayuda, nos cultiva y nos ayuda a convertirnos en mejores personas. Y quisiera pensar que eso es el ser una persona justa. No tiene que ver con cumplir una serie de dogmas, no tiene que ver con cumplir un checklist, tiene que ver con ponerme vulnerable ante Dios y dejar que me cubra cuando me podría aplastar. Y quienes rompieron el huevo, pues fueron estos ejemplos de los salmistas, ¿no? Se pusieron vulnerables ante Dios. Y creo que ellos escribieron esos grandes salmos terminando una crisis o estando en medio, ¿no? Entonces,
pues por ahí probablemente, pues lo que comentaba Jenner, ¿no? Ese kit que probablemente trae Dios a través de las crisis, pues sea ese punto de corte, ¿no? Para tomar esa decisión de portarnos o de tomar esa decisión de ser vulnerables en todos los aspectos ante Dios. Esta semana hay que leer los textos que vienen a la lección. Esta semana les animo a que cada uno de ustedes, si tienen oportunidad, los lea cada uno de los versículos a los que la lección nos lleva. Hay una metáfora que es muy bonita y que la lección también recalca acerca de cómo de una forma íntima Dios protege a sus hijos, y es la metáfora de bajo la sombra de sus alas. Y pues nos dice cómo un ave protege a sus críos con sus alas, y cómo tú puedes llegar a sentir eso. Imagínate debajo de esas alas de Dios. O sea, yo no es difícil de entenderlo, es difícil de visualizarlo, pero tal vez lo puedes sentir en tu vida de alguna forma. Dice el Salmo 63, 7, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Entonces vemos cómo el salmista dice que Dios lo ha ayudado y se siente bajo las sombras de sus alas. Bajo esta metáfora, bajo esta idea o esta imagen de unas alas, te da a entender un sentimiento, ¿no? Una confianza, que es una forma en que los salmos nos enseñan. Tal vez no te lo dice directamente, sino te lo hace que lo veas a través de una imagen que puede ser para ti más fácil entenderla. Y esta lección nos lleva también por ahí al Salmo, nos lleva al Salmo 91, porque has puesto Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo. Pero hay muchas metáforas. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Como todas estas imágenes de abrigo, de sombra, de refugio, fortaleza, escudo, defensa, habitación, te hacen ver algo en lo que puedes encontrar protección, en lo que puedes encontrar un refugio. Y por último, la última parte, que no sé si también quiere Francisco Jenner dar algún comentario acerca de eso, donde dice, ¿en dónde está ese refugio? Te dice ayuda desde el santuario. A veces creemos, nada más para dar la idea aquí de dónde está ese santuario. A veces imaginamos un santuario como un lugar físico, un edificio, un templo, donde podemos encontrar el refugio. Pero creo que, así como dicen algunos salmos, la figura del santuario, más que ser un lugar, es una idea, un concepto de un lugar de ayuda, de seguridad y de salvación. ¿Y dónde está ese lugar? Pues claro que está en cada lugar en que se reúnen dos o tres, y donde está la presencia de Dios. Y ahí es donde yo quisiera aterrizar, que no a veces buscamos, no solamente por ir al templo o ir a una iglesia, estás ya bajo el refugio. Estás bajo el refugio cuando estás con la presencia de Dios. Y eso puede ser en cualquier lugar. Puede ser en tu casa, con tu familia. Puede ser en la montaña más alta, bajo un árbol. Puede ser en la misma iglesia a la que vas. Si ahí está la presencia de Dios, estás bajo el refugio que la presencia de Dios te da, ¿no? No sé qué opinas, Jenner, Francisco, Ronald. Bueno, en ese sentido yo adhiero a la idea que propones, Doc, en el sentido de que las piedras, los bloques, los tabiques que nos rodean no abrazan, sino que abraza a Dios, y Dios en su sabiduría, en su misericordia, en su omnipresencia, pues lo puede hacer de muchas maneras, ¿no? A través de una persona incluso. Lo que sí quiero llevar un poco la atención es que pensemos también no solamente en la referencia al santuario o a una iglesia física en la tierra, sino pensemos un poco también en el santuario celestial.
El santuario celestial, recordemos que Dios ministra actualmente como sumo sacerdote. ¿Y qué hace? Pues está pasando los pecados de los penitentes, de los pecadores, de los que, volvemos al tema de la decisión, de los que, solamente de los que deciden presentarse humildemente ante el trono de la gracia y presentar sus pecados. Quiero ir al perdón de mis pecados y no quiero presentar mis méritos, sino que quiero que sean que los méritos de Cristo, que sean los que me perfeccionen. No yo, porque yo no soy justo, yo soy pecador, yo estoy en terreno de muerte. Entonces, solamente Dios desde el santuario celestial, que también en su misericordia le da la oportunidad a sus hijos de que entremos a ese santuario celestial, al trono de su gracia, a través de la fe y a través de la oración. Entonces, me gusta cómo presentan esta figura, no solamente figura retórica, sino también simbólica, altamente simbólica en los salmos, en donde para mí se hace esa división muy tajante entre Dios como perfecto, santo, puro, inalcanzable, insondable, y el ser humano penitente, y voy a utilizar la palabra que nos dio ahorita Jenner, vulnerable, o al menos necesariamente vulnerable para acercarse al trono de su gracia. Entonces, en ese sentido, los salmos nos dicen que existe este santuario celestial y que un Dios perfecto está dispuesto a inclinar su oído para escuchar nuestros reclamos, para escuchar nuestras ideas, para perfeccionarnos de nuestras imperfecciones. Ahorita que, pues bueno, se mencionan conceptos como misericordia y gracia, pues ahorita disponemos efectivamente de misericordia y gracia a través de lo que hace Dios nuestro Señor, a través de su Hijo Jesucristo en el santuario. Pues llegará el momento en donde, tristemente, y así lo dice la Biblia, la misericordia ya no habrá, ni la gracia habrá, sino que las cosas cambiarán, ¿no? Es por esa razón, amigos que nos escuchan también, que pues el tiempo de oportunidad es ahora, es decir, hoy es cuando uno tiene que sentarse a pensar estas cosas tan relevantes para la vida. Hoy es cuando uno debe de sentarse a pensar en los asuntos espirituales, y hoy es cuando uno debe estar vulnerable para escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿no? Que Dios nos habla a través de él. Híjole, Francisco, creo que has terminado con excelentes comentarios, muy, muy prácticos, muy interesantes, comentarios que nos llevan a la reflexión y que nos ayudan a entender la idea de un Dios en el que debemos de confiar, al que debemos de voltear a ver, al que debemos de clamar, en el que debemos de renunciar al yo, como hemos dicho muchas veces aquí, a reconocer nuestra vulnerabilidad, como dice Jenner. Jenner, Ronald, ¿algún comentario final? No, ya todo muy bien. Ahora sí que, como quien dice, cerró muy bien Francisco, hombre. Sí, pues le agradecemos mucho su participación, su presencia con nosotros en estos comentarios. Como siempre, vamos tomando ideas de la marcha y tratando de desarrollar lo que de verdad impactó en nuestras mentes, en nuestros corazones acerca del estudio de esta lección. Y pues esperamos que contar con Francisco en alguna otra ocasión más adelante. Si está de acuerdo, lo invitaríamos más adelante también a participar en otras ocasiones, ¿verdad? Claro, sería un gusto. Excelente. Bueno, pues la próxima semana esperemos que ya el Enoc se una después de pues ya que él nos cuente dónde andaba, ¿verdad? Para no hacer el spoiler. Pero nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente día, noche, en la hora que nos estén escuchando. Saludos y un abrazo. Un abrazo. Saludos.